Que termina el Fondo Monetario Internacional dio a conocer las estimaciones de crecimiento económico que visualiza para la República Dominicana para el año 2020, señalando que ellos proyectan una caída, o sea, un crecimiento negativo de 6% y que plantean que podría haber una recuperación para el año 2021 en la vecindad del 4 y el 5%, en ese rango. Nosotros pensamos que es muy posible que esas estimaciones del fondo para el año 2020 se materialicen si se tiene en cuenta lo que es el estimado del crecimiento nominal de la economía, de las actividades económicas, si se tiene en cuenta también que este año vamos a tener un poquito más de inflación que el año pasado y en consecuencia el deflactor implícito del PIB va a ser ligeramente mayor que el que tuvimos en el año 2019 y eso entonces tumba el valor real del Producto Interno Bruto y cuando uno entonces lo compara con el del año anterior, acentúa la caída del crecimiento. O sea que el estimado del fondo de 6% luce razonable. Nosotros habíamos previsto una caída de menos 6.5, entre menos 6 y 7%, pero ojalá podamos terminar con este menos 6%, que luce hasta cierto punto un estimado bastante conservador, bastante razonable. Ahora, a pesar de eso, donde tenemos una diferencia con relación al año 2021. Nosotros pensamos que así como la caída de la actividad económica va a ser mayor que lo inicialmente previsto en el presupuesto general del Estado, que estimaban un menos 4% en el año 2020, nosotros pensamos que la recuperación económica va a ser quizá más pronunciada el año 2021, más que la que plantea el gobierno dominicano, que apunta un 5%, y más del 4% que apunta y que proyecta el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que a nosotros no nos va a sorprender si la economía dominicana crece en la vecindad del 7% el año que viene, aún a pesar de que el turismo no se haya recuperado. Y esto así porque, como en el 2020 hay un efecto estadístico de que el turismo es prácticamente nulo, si en el 2021 tú partes de un valor prácticamente nulo para el turismo y de repente te llega el doble de la cantidad de turistas, pero sigue siendo la mitad o menos de la mitad de lo que teníamos en el 2019, como quiera tú tienes un crecimiento del turismo de casi el 100%. Entonces, debido a ese efecto, a nosotros nos da la impresión, tenemos la impresión, de que nosotros podemos estar creciendo por encima del 7% en el año 2021. Y creo que el gobierno, el equipo económico del gobierno, que tiene de frente el reto de presentarle una película a las firmas calificadoras de riesgo que nos ayuden por lo menos a sostener la calificación de riesgo. Yo creo que sería una locura pretender que las firmas calificadoras de riesgo como Moody's, Standard & Poor's y Fitch nos eleven o nos mejoren la calificación en una coyuntura tan difícil, pero por lo menos que traten de ser pacientes y darle un voto de confianza a la economía dominicana, porque todo apunta de que esto fue un choque eminentemente transitorio, que va a tener una repercusión en las cuentas fiscales once and for all, de una sola vez, pero que va a dejar una marca, una herida, un rastro, una huella que nosotros vamos a tener que corregir, y ya que el presidente ha hecho el anuncio de que va a convocar próximamente al Consejo Económico y Social para que inicie la discusión en torno a una profunda reforma de nuestro sistema fiscal, yo pienso que el país debe merecer o recibir un voto de confianza de la calificadora y que nos dejen la calificación tal y como la tenemos, de manera que cuando vayamos al mercado, posiblemente a principios del año que viene, no nos encontremos con una situación de una baja en la calificación. Yo pienso que la economía dominicana ha demostrado a través de los años de ser una economía
altamente resistente, con una capacidad de resiliencia que pocas economías de la región exhiben. Tenemos una economía sumamente diversificada y esa diversificación nos permite hacer frente a los efectos de choque que golpean de manera asimétrica a los diferentes sectores de la economía. No todos están golpeados con la misma intensidad, y cuando uno revisa las cuentas fiscales y los datos de actividad económica se da cuenta de que es así. Creo que también las autoridades deben comenzar en sus discusiones con las firmas calificadoras de riesgo a pasar la información de los primeros logros que dentro del plan económico del gobierno hayan comenzado a lograr. Me parece a mí que el Partido Revolucionario Moderno había insistido mucho en el tema que querían hacer una racionalización del gasto. Y como plantea el fondo, los objetivos muchas veces en la región, en las economías emergentes, que no son economías que tienen un gasto público elevado, que tienen la racionalización del gasto, es para hacerlo más eficiente. O sea, que usted genera ahorros en un determinado segmento de la actividad pública, pero entonces toma esos recursos y lo invierte en otra área donde está llamado el Estado a jugar un rol fundamental, pero que tiene un retorno económico y social, ese gasto ahí, de mucho más impacto que donde estaban siendo utilizados esos recursos. Hemos visto esta semana declaraciones de algunos de los miembros del equipo económico que cuando uno las observa, sin lugar a duda, tiene que reconocer que obviamente se está produciendo una racionalización del gasto público si los datos que se han suministrado y que ha recogido la opinión pública es como señalan los miembros del equipo económico. Por ejemplo, el director del presupuesto indicó esta semana en una entrevista que en el mes de septiembre ellos lograron reducir el gasto del gobierno central a 55.000 millones, que cuando ellos lo contrastan eso con cerca de 102.000 millones que se habían ejecutado en el mes de julio, hay una reducción de 46.400 millones en un solo mes. Cuando uno observa la información, le choca por la gran magnitud de la contracción del gasto, pero sin lugar a duda eso puede estar reflejando la ejecución de esta política de racionalización, o quizá puede estar reflejando también el hecho de en lo que se acoplan los nuevos funcionarios, hay dilaciones en la realización de pagos y quizá hay atrasos que se están acumulando en el mes de agosto, de septiembre, y que se van a pagar en los meses de octubre, noviembre, diciembre. Pero de todas maneras, esa es una información que apunta, que equivale a más de un 1% del PIB, en un solo mes, a una política bastante intensa de racionalización del gasto. Ese tipo de información, yo les puedo asegurar que es bien vista por las firmas calificadoras de riesgo. Recuerden que estas firmas lo que andan es buscando es ver si las finanzas públicas son sostenibles, qué flexibilidad tiene el Estado de manejar el gasto público, de aumentar sus recaudaciones, de moverse rápidamente o hacer un cambio dramático de un déficit gigantesco a un déficit muchísimo menor y más sostenible. Y cuando uno le da esa data, ellos sin lugar a duda van a reaccionar y van a ponernos por lo menos en el área de candidato a recibir un voto de confianza, porque sin lugar a duda, esa es una información que debemos hasta cierto punto utilizar en esas negociaciones, en esas discusiones con la calificadora de riesgo, aunque tenemos que estar preparados para responder algo que va a venir, y es lo que tiene que ver con la prudencia de un recorte tan fuerte del gasto en una coyuntura donde el Producto Interno Bruto a agosto llevaba una caída acumulada de 8.4% del PIB. O sea, que lo que hemos decidido hacer nosotros aquí choca con la tendencia de las recomendaciones keynesianas que plantean, mira, debe ser un poquito más agresivo con la política de gasto público en este momento para tratar de
compensar la fuerte caída en la demanda agregada. Entonces, eso sin lugar a dudas se pueden tener respuestas porque uno puede plantear, bueno, lo que pasa es que vamos a racionalizar, no es que todo ese ahorro va a ser un ahorro permanente, lo vamos a ir invirtiendo en proyectos mucho más productivos y en gastos más productivos. El mismo ministro de Economía, a principios de semana, indicó que en base a una revisión intensa que están haciendo de 14.600 líneas de gasto público distribuida entre todas las instituciones del gobierno central, ellos proyectan que pueden liberar unos 70.000 millones de pesos al año. Bueno, visto lo que sucedió ya en el mes de septiembre, esa afirmación luce creíble porque si en septiembre te contraen el gasto en 46.400 millones, 70.000 millones en un año completo luce algo posiblemente realizable. No se especifica que esa liberación de ahorro, si va a ser una liberación que va a irse a ahorro público o si se va a transformar en un gasto público más productivo. Yo pienso que es posible que las autoridades se den cuenta a medida que pase el tiempo de las ventajas de que lo que se produzca sea una redirección, o sea, que los recursos, esos 70.000 millones, en vez de gastarse en áreas que ellos entienden que no eran productivas, se destinen a áreas más productivas. Porque República Dominicana, cuando usted analiza su trayectoria en los últimos años, no es un país que califica dentro de los países que tiene un gasto público excesivo. Eso no es cierto. Entonces, es verdad que en el año 2020 hemos tenido que inflar el gasto 20 y pico % del PIB, o sea, por encima, y obviamente que eso no es sostenible para una economía con una recaudación que oscila entre 13 y 14% del PIB. Eso no es sostenible. Entonces, hasta que no llevemos la recaudación a donde debe ir, no es posible mantener esos niveles de gasto. Pero un nivel de gasto de 17, 18, yo pienso que la economía lo puede sostener cuando usted le agrega los ingresos tributarios, otros ingresos que pueden sumar 15.2, 15.3% del PIB cuando uno lo consolida, que contra 18 le da un déficit en la vecindad del 3%, que yo creo que es una cifra que la economía podría manejar. También hay otras informaciones, por ejemplo, esa que dice el ministro de Economía sería muy útil para las calificadoras, pero también hay otras que tienen que ver con la dinámica mes por mes que hemos estado observando en las recaudaciones. Porque las recaudaciones es el mejor termómetro de cómo anda la actividad económica, de si ya lo peor pasó y estamos en una franca recuperación. Bueno, cuando uno observa las informaciones que ha estado suministrando la opinión pública el director general de Impuestos Internos y uno entra a la página de la DGI y observa los datos que se están publicando, no hay duda de que uno tiene que comenzar a mostrar algún tipo adicional de optimismo, porque, por ejemplo, en el mes de septiembre se tenía un estimado de 34.295 millones de pesos de recaudación y se logró casi 36.000 millones, un incremento de 4.5% con relación al estimado. En enero-septiembre, cuando usted analice el año completo, tenemos 316.000 millones recaudados contra una estimación de 309.429 millones. O sea, estamos por encima en 2.5%, 2.1% con relación a lo que estimamos. Entonces, cuando uno observa eso y reconoce que hemos tenido un bajón muy fuerte en los meses de abril, mayo, junio y julio, no hay duda de que ya en los últimos meses las cosas comienzan a girar, o sea, a cambiar de pendiente. Y eso es una noticia positiva que está teniendo lugar a nivel de la DGI, que las recaudaciones comienzan a mostrar un poco de energía y en consecuencia comienzan a reflejar que la actividad económica se está comenzando a mover. Y el que diga que no se está moviendo
es porque no está transitando por las calles de Santo Domingo y los principales centros urbanos. Hay una actividad económica que, aunque el turismo sigue muy rezagado, no hay duda de que se comienza a mover y que las ventas de muchos sectores de la economía han comenzado a recuperar una gran parte del terreno que perdieron a raíz de las fuertes medidas de distanciamiento social que República Dominicana se vio precisada a adoptar. Vayamos ahora también a la aduana. La aduana también tiene sus proyecciones, tiene sus recaudaciones y allí los comportamientos que se están viendo están apuntando a que la demanda por importaciones de nuestra economía, que es un buen indicador de cómo nos estamos moviendo y si nos estamos comenzando a recuperar, ha comenzado a subir. Por ejemplo, en enero, en el mes de septiembre del 2019, las recaudaciones fueron 11.500 millones, la de las aduanas, en ese mes. Entonces, en septiembre del 2020 fueron 11.300 millones, o sea, apenas un 2% por debajo. Eso quiere decir que ya cuando uno compara, y septiembre del año pasado fue un mes de fuerte actividad económica, si lo que hemos caído en recaudación de aduanas es apenas un 2%, eso nos está señalando que la economía ha comenzado a ganar terreno, o sea, a recuperar parte del terreno que perdió durante los días más duros de la pandemia en términos de sus implicancias macroeconómicas. Y eso, sin lugar a duda, apunta a que nosotros, incluso si se mantiene esa política que indicó el director del presupuesto, el director general del presupuesto, de que en un solo mes lograron reducir el gasto en 46.400 millones en el mes de septiembre, a mí me da la impresión de que incluso podríamos suministrarle a las calificadoras de riesgo la información y a los propios bancos de inversión de que aunque se estimó un déficit de 9.3% del PIB, las autoridades están tratando y van a hacer esfuerzos para que ese déficit no sea tan alto. Y tengo la impresión de que lo pueden lograr si todas estas políticas de racionalización de gastos no derivan inmediatamente en recursos que se van a gastar en otra cosa y en consecuencia podríamos tener que quizá en vez de un déficit de 9 podamos terminar en un déficit de 8, quién sabe. Entonces, esos son indicaciones que podrían reflejar un manejo macro fiscal prudente, aunque de nuevo, teniendo siempre en cuenta darle seguimiento a dos variables, empleo y actividad económica, porque el objetivo número uno ahora, más que la misma sostenibilidad fiscal, es la recuperación de la economía. Y en consecuencia, lo que podamos hacer en el ámbito de promover crecimiento, de recuperar crecimiento, debe requerir o debe demandar un poquito más de prioridad que el esfuerzo fiscal que quizás están mostrando las autoridades, que es bastante significativo. Quiero ahora, en el segundo segmento, pasar a ver el comportamiento de algunas variables externas que también podríamos mostrársela a los diseñadores de las políticas de calificación de riesgo, los que nos visitan periódicamente para evaluar qué calificación nos dan, de manera que podamos ganar tiempo hasta tanto llegue el deseado paquete de reforma fiscal integral que tendremos que acometer y ejecutar posiblemente en la postrimería del año 2021. Volvemos en un momento.